Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que Laurita Zapata, la tía de Thalía, la gran actriz eso sí lo digo, pero muy en deplorables condiciones para ser una gran politóloga, la señora Laura Zapata. Se mete con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ayuda que promete dar a Centroamérica, México, no Andrés Manuel López Obrador, sino México, para ahora sí crear fuentes de empleo de aquel lado también, en lo que respecta a Guatemala, El Salvador y por supuesto el país de Honduras, los cuales carecen ahorita de una seguridad y carecen de, ahora sí, de un empleo en el cual no tengan la necesidad de emigrar a otros países. Y Andrés Manuel López Obrador, en el acuerdo con Donald Trump, ha ahora sí incurrido a unas negociaciones en las cuales vía internacional, no nada más México, tienen que recurrir a Centroamérica con una ayuda financiera para poder elevar esos índices, ahora sí, de trabajo en esas ciudades y unos índices de seguridad que en estos momentos están en deplorables condiciones. ¿Qué pasaría? Se ponen locos los fifís, no le entienden de fondo a esto. Dicen que son dinero de los mexicanos, dicen que cómo es posible que nuestro dinero va para allá. Ahorita, más adelante del video les vamos a ir explicando de cómo no es dinero de los mexicanos, nada más este dinero. Vamos a ver de dónde sale ese dinero y por qué es necesario inyectarlo hacia esos lugares y por qué no debemos de ver a los centroamericanos como extranjeros, cómo terminan siendo como parte ahora sí de una región de Latinoamérica en la cual todos debemos ir creciendo al mismo tiempo y cómo no le conviene a México que Centroamérica se vaya rezagando, porque si no vamos a tener problemas peores. ¿Y de dónde vienen todos estos recursos económicos, señora Laura Zapata, que va ahí en las marchas fifís haciendo el ridículo? Porque la hemos visto ahí en las marchas en repetidas ocasiones, haciendo ahora sí unos reclamos. Ahora sí, discúlpame la palabra. Bueno, no la voy a decir. Unos reclamos tan tontos, tan faltos de inteligencia, digo para su capacidad de actriz, que tiene que leer bastantito para poder interpretar esos papeles, creo que tiene la capacidad de leer las fuentes y en los porqués. Es más, vea Conexión Online para que se entere, señora Laura Zapata, y no ande ahí abriendo la boca a lo tonto y después quede en ridículo. La Cuarta Transformación, a través de este portal, le tiene muy buenas noticias para que reine un poquito su cordura en su cerebrito. Pero vámonos a la noticia, por ejemplo, ¿qué nos tiene aquí el New York Times? Vámonos a los Estados Unidos de Norteamérica, y dicen los críticos de los Estados Unidos, de los recortes, si dicen, porque los Estados Unidos son los que aportan miles y miles y cientos de millones, a veces miles, a veces cientos de millones de dólares para esos países. Y le voy a decir de qué manera se los retribuyen. Que es lo mismo de México, pero en una, ahora sí en una proporción más pequeña. Los críticos de los recortes allá en Estados Unidos dicen que afectarían los programas porque Donald Trump les quiere recortar las ayudas a Centroamérica. Dicen que afectarían los programas que tienen como propósito prevenir la violencia, frenar la pobreza extrema y el hambre, y reforzar el sistema judicial, o sea, las cuestiones de seguridad, los mismos problemas que los centroamericanos mencionan al momento de explicar el por qué buscan un futuro más que establecen otros países. O sea, en pocas palabras, si no se le invierte en esos países, ahora sí, para que los índices de trabajo sean mayores, para que la seguridad sea mejor, es de la manera que se va a frenar la migración a otros países.
y ahí lo ven los Estados Unidos. ¿Y de qué manera los Estados Unidos reparten dinero? Por ejemplo, el Departamento del Estado notificó al Congreso que desviará recursos de alrededor de 450 millones de dólares. Sí, 450 millones de dólares en ayuda a esa región. Trump también amenazó cerrar la frontera sur si México no coopera. Ahora se da cuenta por qué los mexicanos también le tenemos que entrar, pero no son 450 millones de dólares, que al tipo de cambio más o menos al de ahorita de México, multiplíquelo por 20, por 10 son 4.500, son 9.000 millones de pesos los que va a poner Estados Unidos. ¿Sabe cuánto va a poner México? 100 millones nada más. Y por eso se pone loca la señora Laura Zapata. ¿Y sabe cuánto va a poner ahorita la ONU? ¿Y sabe cuánto va a poner el continente europeo a través de la comunidad europea? ¿Y sabe cuánto van a poner los chinos y los rusos? ¿Saben cuánto van a poner la comunidad mundial para Centroamérica y el Caribe? Son miles de millones de dólares los cuales se van a inyectar a esos países para que en ese momento sean emergentes. Y ahorita le voy a explicar que los países no regalan su dinero. No regalan su dinero. Mientras le pongo la foto aquí de Laura Zapata para explicarle de dónde sale ese dinero. Ni los gringos regalan dinero, ni menos los mexicanos están para regalar dinero. Si los gringos no están para dar, pues menos los gringos. Si los gringos no están para dar dinero, pues menos los mexicanos. Aquí está la nota de Laura Zapata donde dice, qué poca madre regalando dinero de los mexicanos. Dice la señora Laura Zapata que AMLO está haciendo eso. Esa es la noticia. Pero ahora le vamos a arreglar la plana. Bueno, ahorita le arreglamos la plana explicándole de dónde sale esa lana. Vamos a poner qué dijo Laurita Zapata en su tweet. ¡Qué poca madre! Paren esta demencia. Regalando dinero de los mexicanos, corriendo y dejando sin trabajo a los nacionales, para crear empleos para extranjeros. ¿A dónde quieren llevar? ¿A dónde quieren llevar? Alto a esta locura. No es su dinero y la partida secreta. En nuestros ojos delinquiendo el señor Andrés Manuel López Obrador, dice Laura Zapata. ¿Y cuál es el video que la puso loca a la señora Laura Zapata? Pues es nada más y nada menos, amigos de Conexión, que es este tweet en el cual el señor Andrés Manuel López Obrador hizo este comentario. Vamos a escuchar al presidente. Y vamos a ayudar, igual que como se está haciendo con El Salvador, lo vamos a hacer en Guatemala y en Honduras. ¿Hablamos de cuánto, presidente? Las cantidades van a ser similares a lo que se entregó de apoyo a El Salvador. El propósito, y vamos a ayudar, igual que como se está haciendo. Bueno, ahí ve, amigo de Conexión Online, que son alrededor de 30 millones de dólares, más o menos los que se te pretenden inyectar a Centroamérica. Multiplíquelo, allá eran 9.500 millones, eran 450 millones de dólares de los norteamericanos, 30 millones de los mexicanos nada más. ¿De dónde sale este dinero, Laurita Zapata, para que te quede claro de dónde proviene esa lana? Ok, los norteamericanos y los mexicanos tienen la mayoría de las empresas que están trabajando en esos países, o son de Norteamérica o son de México. Por ejemplo, las filiales como Bimbo, ¿sí? Maseca, porque se usa mucho maíz en esos lugares, las compañías de bicicletas, las compañías, ahora sí, digamos de gas, son de los mexicanos. Las compañías de telefonía celulares como Telcel reinan en todos esos lugares. Las compañías de petroleras ahí, de gasolineras, llegan los mexicanos y la mayoría son los dueños ellos. Y así usted, si va a Centroamérica, se va a encontrar que la mayoría de los artículos que se venden ahí, muchos, son de los mexicanos. Por lo tanto,
los mexicanos obtienen mucha riqueza de esos tres países y de todos los de Centroamérica. Los norteamericanos, pues no se digan, explotan todas las materias primas de esos países, como son minerales y todo lo que se refiere a playas, minerales, le entran también a los pocos hidrocarburos que tienen en esas comunidades, selvas, o sea, maderas y todo lo que se refiere a materias primas, las extraen de esos lugares para luego convertirlas en productos y de esa manera los norteamericanos, como son muy vivos, les pagan pocos salarios, tienen maquiladoras ahí, o sea, explotan a Centroamérica tanto mexicanos como norteamericanos. O sea, obtienen mucha riqueza de esos países, nosotros los mexicanos también, con tanta compañía que hay mexicana en esos lugares. Por lo tanto, los mexicanos obtienen grandes recursos de esos países y por lo tanto generan muchos impuestos aquí en México. Más de 30 millones de dólares se generan en impuestos, vía impuestos de las compañías mexicanas por la explotación o por la venta de productos en Centroamérica. Digamos que son miles de millones de dólares los cuales se generan vía impuestos de Centroamérica hacia México. ¿De qué manera retribuirles poquito? 30 millones de dólares es poquito. Retribuirles no regalados, van etiquetados para que se inviertan en las comunidades pobres y así dejen de emigrar hacia los Estados Unidos y a México. Tanto que renegaron en la marcha fifí ustedes, Laura Zapata. En la marcha fifí renegaron muchos, porque a los centroamericanos que iban pasando por aquí, por México, se les tenía que ayudar con recursos económicos. Bueno, la manera de que dejen de renegar ustedes es atacando las cosas de fondo. ¿Y cuáles son las cosas de fondo? Las causas, como dice Andrés Manuel López Obrador, que es atacando la pobreza, que es la que genera la migración hacia México y los Estados Unidos. Y es nuestro dinero, pues entre comillas es parte de nuestro dinero, entre comillas, pero la mayoría viene de la venta de productos a Centroamérica, de las compañías mexicanas instaladas en Centroamérica, las que generan grandes riquezas y tienen que pagar impuestos aquí en México por esa generación de riqueza y las cuales nada más se les retribuye un tantito nada más. Y veamos una analogía, estudiemos un poquito más cómo Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano, se pone a renegar que porque su estado de Nuevo León genera muchos impuestos y nada más se le ha regresado creo que el 30% de los impuestos que genera ese estado y dice que cómo es posible que si genera, vamos a suponer, 1,000 millones de pesos en impuestos, nada más se le regresen 300, es un decir, 300 millones, que dónde quedan los 700, que no está bien que los repartan en México. Esa es la mente neoliberal, envidiosa, óigalo usted muy bien, de una persona que no entiende que la riqueza de Nuevo León es gracias a la extracción de, ahora sí, materias primas que son minerales y que son sobre todo los hidrocarburos como el petróleo, que son obtenidos de los estados del sur de México, como de los países de Centroamérica, los cuales extraen esas materias primas y son transformadas en Nuevo León. Y Nuevo León genera mucho impuestos en la transformación, pero no se genera mucho impuesto en la extracción de los minerales, por ejemplo, y la extracción de petróleo de esas comunidades en los cuales por eso están en la suma pobreza, porque la materia prima se las pagan muy baratas y la transformación cuesta mucha lana, genera mucha riqueza. ¿Y cómo es posible que no les devuelvas a los que te dieron bien barato esas materias primas, que no les retribuyas algo para que progresen esos estados de la República o esos países en suma pobreza? Es lo mismo que pensarías en Nuevo León, ¿verdad, Samuel García? No quererle dar a los municipios de Nuevo León porque no generan mucha riqueza, no ayudarlos con rollos para el campo, con ayudas para el campo, con ayudas para beca,
para los jóvenes que están estudiando, porque no generan riqueza en los municipios de Nuevo León. Querrías que nada más estuvieran ahí en San Pedro Garza y García, que es el municipio más rico de todo México y que está ahí a un lado de Monterrey, Nuevo León. Querrías que todo fueran a sus bolsillos. Así es el sistema y pensamiento neoliberal, donde todos se quieren echar a la bolsa, no ven por el prójimo, no ven por los demás, los quieren tener en la pobreza. Lo único que generaron con esa manera de pensar es eso, Laura Zapata. Ahora entiendes cómo son envidiosos y egoístas. Esos son lo que son ustedes y no entienden que 30 millones de dólares no significa nada para los miles de millones de dólares de riqueza que se extraen de esos países centroamericanos, los mexicanos. Es nada más retribuirles un poquito de lo que nosotros sacamos de ganancia de esos países, generalizando. Ahora, son acuerdos con los Estados Unidos, son acuerdos con la comunidad europea, son acuerdos con la comunidad asiática, de todos entrar a ayudar a los países que más dolecen, porque todos, los chinos, los rusos, la comunidad europea, los gringos, los mexicanos, todos los tienen ensumidos en pobreza porque extraen sus materias primas a un precio muy barato, las ahora sí las convierten en productos muy caros en los cuales les genera mucho dinero. Creo que no sería nada malo regresarles un poquito de la explotación en las cuales los tenemos hasta los mexicanos a los centroamericanos. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. Los acuerdos internacionales se tienen que dar. La retribución a veces, como le dije en Nuevo León de Samuel García como ejemplo, que reclama y le da envidia, le da coraje más bien, que a los estados del sur de México, donde ellos extraen todas sus materias primas y las transforman en productos, no quiere que se les regrese poquitos. A ver si no les cobramos un impuesto. A ver si no les cobramos un impuesto los países del sur, donde extraen sus minerales y todo lo que necesitan ellos para hacer sus productos. Un impuesto especial por la explotación. Y de esa manera entiendan que debemos de distribuir la riqueza en todas las, ahora sí, en todas las regiones de donde obtenemos esa materia prima muy necesaria. Para ahora sí, vuelvo a repetir, para la producción. Amigo de Conexión, no se le olvide darle like y por supuesto se mantiene usted muy bien informado. Personas como Laura Zapata, esas de las marchas fifís, aquí les arreglamos la plana. ¿Cómo? Indagando el fondo de las causas. Espero y quede bien informado al respecto y que su servidor sea muy explícito y repetitivo. Una disculpa, pero suscríbase a nuestro canal de Conexión para que se mantenga usted muy bien informado. Y por cierto, un saludo de mi comandante aquí, de mi general, Pancho Villa. Y aquí tenemos a mi gran Emiliano Zapata. Vámonos riendo, raza.